Lucas capítulo 11, versículos 14 al 16. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Como él conocía sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Por tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? Lo pregunto porque ustedes dicen que yo expulso a los demonios por medio de Beelzebú. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Beelzebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. Pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno poder compartir nuevamente con todos ustedes esta lectura y estudio bíblico. Muchísimas gracias a Lidia, a Susi y a Jessy por participar en la lectura comunitaria. Así que bueno, hoy estamos continuando con Lucas 11, versículos 14 al 23. Y lo que hoy vamos a ver es una pequeña partecita de una gran sección, ¿sí? Que comienza en el versículo 14 y termina en el versículo 36, que también algunos comentaristas lo llaman o lo denominan como discurso de la defensa. Y es un discurso que Jesús hace y donde se van concatenando varias cosas a raíz de, comenzando con la expulsión de un demonio, pero finalmente Jesús nos termina interpelando a cada uno de nosotros, o al lector, lo termina interpelando, y obviamente a los oyentes a quien iba también dirigido este mensaje, sobre la condición interior de cada uno, ¿sí? Sobre lo que cada uno es en su interior, sobre la luz que cada uno lleva en el interior. Pero lo vamos a ir viendo por partes, porque es un fragmento bastante largo. ¿Y por qué es que se denomina discurso? ¿Por qué se lo podemos cortar de esta manera? Quiero hacer brevemente dónde poner la tijera, entre comillas, ¿sí? En el versículo 14 dice: en otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Bueno, cuando ya tenemos esta introducción o esta oración, esta frase, en otra ocasión, ya nos está separando del evento anterior, que el evento anterior era la enseñanza sobre la oración, que lo habíamos visto la semana pasada. Entonces ya ahí tenemos una separación temporal, ¿sí? Del relato anterior. Y ahora, ¿por qué en el 36? Porque luego en el 37, les pido que me acompañen hasta el versículo 37, dice: cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer con él, ¿sí? Ahí, en el versículo 37, comienza otra escena, comienza otro momento, comienza otro relato, en donde termina Jesús este discurso, termina de hablar, termina de exponer sus puntos de vista, sus enseñanzas, ¿sí? Y en ese momento también hay un cambio de espacio, si se quiere, o de escena, que el fariseo lo invita a comer. Por eso es que esta sección va desde el versículo 14 hasta el 36. Vamos a ir por partes
porque es algo bastante, es un poquito bastante largo como para trabajarlo todo junto. Pero también, por ejemplo, NBI, sé que de los títulos no hay que guiarse, pero NBI junta, hace todo un relato desde el versículo 14 hasta el versículo 28. Pero en esta oportunidad vamos a seguir un poco a la propuesta que nos hace Reina Valera, que es hasta el versículo 23. Así que hoy vamos a estar trabajando, por esa razón hoy vamos a estar trabajando del 14 al 23 y después continuaremos las semanas siguientes. Entonces, bueno, como dije hace un momento, en el versículo 14 empieza con, en otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente se quedó asombrada. Pero algunos dijeron, este expulsa a los demonios por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Bueno, acá hay dos elementos que se van a repetir y se repiten constantemente, ¿sí? Desde la incredulidad, desde la falta de fe, ¿sí? Algunos, primero que la gente queda asombrada por las cosas que hace. Cuando ya Jesús venía demostrando su poder por diferentes ciudades, ya comisionó a los 12, después comisionó a los 70, ¿sí? Ya venía en el trayecto del ministerio, ya está en el camino hacia Jerusalén, ya está en boca de todos. Pero a pesar de eso, la gente queda asombrada por los milagros y las cosas que hace el Señor. Entonces no me quiero detener tanto en la expulsión del demonio o en el fenómeno que tiene a la persona esta, pues un endemoniado más, que en este particular caso lo dejó mudo o estaba mudo. Como vemos, siempre hay diferentes tipos de exorcismos, diferentes tipos de demonios. ¿No? Son todas oportunidades y ocasiones que son diferentes, ¿sí? Son similares, pero son diferentes a la vez. Pero bueno, lo que sí no cambia es que la gente queda asombrada, la gente duda, o nosotros quedamos asombrados, nosotros dudamos, ¿sí? Siempre está esta cuestión de un poco de la falta de fe, de la falta de no creer, de dudarlo, ¿sí? O el temor también. Siempre está esto presente en la gente, en la relación de las personas hacia Jesús. Sin embargo, hay un grupo que dice que expulsaba en nombre de Belcebú, ¿no? Por medio de Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Belcebú puede venir del Antiguo Testamento, ¿sí? Como Baal-Zebub, que es señor de la mosca, del señor de las moscas, y está en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos 2 al 16. Se puede llegar a tener una referencia a eso, pero tampoco quiero hacer mucho hincapié sobre el nombre ni sobre eso, sino que directamente la gente le acusaba o lo cuestionaba de que expulsaba a los demonios con el poder de Satanás. Y verdaderamente lo que ocurre es al revés, ¿no? Que después es lo que va a venir en la explicación y lo que hace en este discurso defensivo de Jesús, ¿sí? Y otro grupo pedían una prueba, una señal del cielo. Y siempre esto de la prueba y de la señal del cielo se va a volver a repetir más adelante. Y siempre está, ¿no? Esta cuestión de pedir señal, de pedir pruebas, si es poder de Dios, confirmámelo, si es así, yo quiero saber de que vos expulsás a esos demonios por el poder de Dios, que es verdaderamente que vos sos el Hijo de Dios, y siempre está esta duda, esta incredulidad dentro de las personas. Entonces siempre la mejor forma, la mejor salida es pedir una prueba de ello, una prueba que valide a eso que Jesús está haciendo. Entonces, en el versículo 17, bueno, hago paréntesis, ¿no? A veces siempre esto es cuando nos pasa en nuestra vida cotidiana, es pensar en que como somos como Gedeón, ¿no? Que un día el vellón mojado, que el otro día el vellón seco, que sí, que no, bueno, una pruebita más, a ver si es verdad, si no es verdad, si es tuyo, si no es tuyo. Bueno, siempre también estamos en esa disyuntiva muchas veces.
En el versículo 17 continúa diciendo: como él conocía sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Por tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? Lo pregunto porque ustedes dicen que yo expulso a los demonios por medio de Belcebú. O sea, Belcebú es el príncipe de los demonios, es lo mismo que Satanás, tiene el mismo poder. O sea, Jesús ha sacado una comparativa bélica, ¿sí? O de guerras, en donde, a ver, si este ejército entre ellos están divididos, o una casa entre ellos están divididos, o se van peleando entre ellos, mucho no va a durar. Y es lo que verdaderamente pasa cuando hay peleas internas, cuando hay luchas, cuando hay cosas que hacen dividir o fragmentar a un grupo igual. No hay autoridad, no hay respeto por nada, no hay absolutamente nada. Entonces esto aún pasa también dentro del ejército de Satanás, dentro de todos estos demonios. Si no hay una unión entre ellos, se van a dividir y por sí solo va a caer y se van a fragmentar. Entonces, de esta manera, Jesús les dice: ¿cómo puede ser que si ustedes me dicen que yo los expulso por medio de ellos? No puede ser, porque esto se va a dividir todo y no va a tener más poder y van a desfragmentarse de alguna manera. Entonces, o sea, nunca se van a pelear contra ellos mismos, nunca se van a pelear entre sí mismos, ¿sí? Porque esto le causaría debilitamiento, le causaría debilidad en lo que el fin que Satanás quiere hacer para gobernar o para creer que gobierna la tierra, ¿sí? Porque sabemos que está vencido. En el versículo 19 dice: ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? O sea, lo que les está haciendo Jesús acá, o lo que les está confrontando a ellos mismos es: bueno, ustedes dicen que yo lo expulso por Belcebú. Entonces, todos sus exorcistas, todos sus rabinos, todos sus maestros que hacen exorcismos también, porque era una práctica de la antigüedad también hacerlo. Entonces, todos ellos, ¿por medio de quién expulsan? ¿Con el poder de Dios o con el poder también de Belcebú? ¿A ellos con qué ojos lo ven ustedes? ¿Por qué a mí me acusan? Jesús dice: ¿por qué a mí me acusan de que lo hago por medio de Belcebú y ellos por ahí con el poder de Dios? ¿Con quién? ¿Por qué hacen esta división? Dice, bueno, por eso ellos mismos lo juzgarán a ustedes. Versículo 20: pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y acá Jesús quiere dejarles nuevamente en claro, o volver a enseñarnos el poder de Dios, que en Jesús está representado o está presente el poder de Dios. ¿Sí? Jesús es Dios mismo, Jesús es quien tiene el poder de Dios. Y cuando nos dice que ha llegado el reino de Dios a ustedes, a nosotros, a este momento, es porque el poder de Dios está presente en mí. Yo tengo el poder de Dios. Y este mismo poder de Dios quiero remarcar las otras oportunidades en donde Jesús les dijo a sus discípulos, ¿sí? En el capítulo 9, versículo 1, cuando Jesús envía a los 12, dice: habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Este mismo poder de Dios que está presente en Jesús, Jesús se los dio a sus discípulos para que puedan hacer la tarea, para que puedan llevar el reino de Dios, para que puedan sanar a los enfermos. Y en el versículo 2 dice: entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Sí? Este mismo poder, esta misma autoridad, Jesús la da a quienes Él envía para expandir el reino de Dios. Y en el capítulo 10, en el envío de los 72, o de los 70, capítulo 10, versículo 19, versículo 18 en realidad, dice: cuando vuelven ellos, dice que ellos estaban contentos porque los demonios se sometían a su nombre. Y Jesús dice:
Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada le podrá hacer daño. Entonces, todo el poder, toda la autoridad que Jesús tiene de Dios, Él también nos la da a cada uno de sus hijos, nos las da para que podamos llevar adelante la expansión del reino de Dios. Y esto mismo, nuevamente acá Jesús está exponiendo y expresando de que en Él se encuentra el poder de Dios, y el poder de Dios es mucho mayor que el poder de Satanás y todos sus y todo su ejército de demonios que pueda tener. ¿Por qué? Porque Satanás es una creación de Dios y ya está vencido. Entonces, esta es la otra señal que ellos quieren ver, que ellos quieren la respuesta a esa señal que ellos le dicen. Bueno, queremos ver esta señal del cielo. Bueno, la señal del cielo soy yo, les dice Jesús. ¿Sí? Les quiere mostrar de que ese poder y esa autoridad que Él tiene es plenamente Dios en Él. ¿Sí? Dice en el versículo 21 ya nos da un ejemplo. ¿Sí? Dice, cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si lo ataca a otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Sí? Por ahí Satanás se siente cómodo, se siente confiado, se siente seguro cuidando su lugar, pero cuando el poder de Dios irrumpe, destruye todo, divide todo, separa todo. O sea, a lo que quiero dejar claro es que frente al cuestionamiento de las personas que estaban ahí, obviamente una casa misma, un mismo grupo no puede fraccionarse con peleas internas, con sus peleas internas. De hecho, no se van a pelear porque se van a fragmentar y se van a disolver, sino precisamente tiene que venir alguien con mucho más poder. Y con más poder es Jesús, con el poder de Dios y con la autoridad de Dios, para poder desmembrar y para poder destruir todas las artimañas y todos los engaños del enemigo, y también de la misma manera para poder liberar a las personas, porque el mudo, si volviendo al mudo, la persona que estaba con este demonio que lo había dejado mudo a la persona después, una vez que es liberada, no solo que es liberada de la opresión del demonio, sino que ya puede hablar, puede expresarse, como hablé en otras oportunidades. La persona también es reinsertada en la sociedad, la persona tiene vida social, tiene vida comunitaria, no es más rechazada, no es más marginada ni dejada de lado, ¿sí? Tiene la liberación de las personas, la liberación que hace el Señor, tiene todos estos condimentos que no es solo que queda ahí apartado, liberado, sano, ya está, sino que precisamente lo importante es la reincorporación a toda la sociedad, ¿sí? Esta reincorporación o esta restauración integral, ¿sí? No solamente desde lo espiritual, sino también desde lo social. Entonces, ya para ir finalizando, en el versículo 23 dice, el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge esparce. Y precisamente esto tiene que ver o está relacionado con la unión, ¿no? Con la unidad, ¿sí? Muchas veces hablamos que la iglesia tiene que estar unida, que somos un solo cuerpo, que la cabeza es Cristo, y precisamente se refleja en esto. Si la iglesia está unida, nada va a prevalecer contra ella. Si la iglesia tiene por cabeza al Señor, si la iglesia tiene por cabeza a Jesús, y tampoco hay peleas, ¿sí? entre nosotros mismos, entre congregaciones, denominaciones, pero esto veámoslo más a nivel global, ¿sí? Si no hay peleas, si verdaderamente creemos y sabemos y confiamos y predicamos a Jesús, obviamente que la iglesia va a estar mucho más fortalecida, y todo lo que quiera venir de afuera o lo que venga internamente no la va a dividir, y nada va a prevalecer
contra ella, ¿sí? Y acá cito un poco el versículo de Mateo, ¿sí? Cuando se habla sobre cuando Jesús le dice a Pedro que es la roca y sobre ella se edificará la iglesia, y dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Dios habla hoy. O las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, en vivir el lenguaje actual. Entonces, el infierno, no, las puertas del infierno también no prevalecerán sobre ellos. O sea, no hay nada, no hay ningún otro poder. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene por cabeza a Jesús, y en Jesús está el poder y la autoridad de Dios. Y de todos sus miembros, de todos los que somos hijos y todos los que conformamos a la iglesia, ¿qué nos queda que buscar aún más la unidad? ¿Sí? La unidad para, obviamente, darle gloria al Señor, pero también para poder expandir el reino, para poder, con este poder y esta autoridad que es delegado en la iglesia, poder también seguir llevando y seguir transmitiendo el reino de Dios a quienes lo necesiten. Y como decía antes, sabiendo que el demonio está vencido, fue vencido en la cruz, fue vencido y no tiene poder sobre nuestras situaciones, sobre nuestras vidas, y eso lo tenemos que tener en claro y en reflexionar lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Así que, bueno, hermanos, hasta acá llegamos hoy. La semana que viene vamos a ver si avanzamos un poquito más, tal vez del versículo 24 al 28, o por ahí lo extiendo un poquito más hasta el 32, todavía lo voy a definir. Así que bueno, hermanos, muchísimas gracias, y como mensaje, busquemos siempre la unidad entre nosotros, busquemos siempre la unidad de la iglesia, busquemos siempre que con esta unidad tengamos el poder y la autoridad de Dios para poder expandir su reino dentro de nuestro lugar, también dentro de los lugares a donde nos envíe, que no sabemos cuáles son, y que puedan más personas ser alcanzadas y conocer el amor de Dios. Así que, hermanos, Dios los bendiga grandemente. Muchas gracias.